¿Tienen hambre o no? ¿Verdad que para comer hay que tener hambre? Así que si usted ha venido aquí sin hambre de la palabra, no va a comer. Y si no come, ¿qué le pasa? Se enferma. ¿Y cómo notamos que estamos enfermos? Nos ponemos tristes. Nos duele la... Amén. Así que sentimos unos efectos cuando no nos alimentamos de la palabra. Amén. Tenemos que alimentarnos y estar fuertes. Gloria a Dios. Solamente la palabra de Dios nos hace felices. ¿Ha sentido los efectos cuando usted o un servidor se apartó un poquito? ¿Verdad que uno siente algo que no funciona, no va bien? Pero siempre la puerta está abierta, amén. Está dispuesta para volver. El Señor nos ama, amén. Él siempre está con los brazos abiertos. ¿Usted sabe por qué murió con los brazos abiertos? Está dispuesta a abrazarnos, amén. Él siempre está dispuesto a abrazarnos, gloria a Dios. Usted cuando abre los brazos, ¿para qué lo abre? Porque cuando tiene los brazos abiertos no le puede pegar a nadie, ¿eh? ¿Verdad? Por tanto, los brazos abiertos nos hablan que el amor de Dios, amén, es grande. Alabado y bendecido sea el nombre de Jesús. Bien, vamos a ir a Primera de Samuel. Y vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 7. Vamos a estar hablando en este pasaje. Dice así la palabra de Dios: vinieron los de Kiriat Jearim, se llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca de Jehová. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel suspiraba por Jehová. Amado Dios, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Bendícela en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Bueno, en primer lugar quisiera hablar de esta época o este tiempo que el pueblo cometió el gran error de olvidarse del arca de Jehová. Hermanos, es el peor de los peores errores que podemos cometer. Olvidarnos de Cristo, ¿eh? Alejarnos. Fíjese, 20 años. Una temporada bien larga. Quedó el arca completamente ahí olvidada, arrinconada. Usted sabe que el arca era en ese tiempo la presencia, representaba la presencia de Dios. ¿Y qué podemos hacer, hermanos, sin la presencia de Dios? La presencia de Dios es la que nos hace felices, es la que nos da la victoria. Usted sabe que donde estaba el arca había victoria, ¿ven? Así también para el cristiano, donde está Cristo hay victoria. No podemos olvidarnos de esa presencia maravillosa. Bueno, si usted recuerda la historia, él ha leído, usted verá que el arca, por causa del pecado de Elí y sus hijos, y el pueblo, por cierto, fue tomada por los filisteos. Es la única vez que el arca salió de la tierra de Israel. Se la llevaron por unos meses, después la devolvieron y quedó depositada
en esta ciudad. Posiblemente, ¿verdad?, anteriormente había estado en Silo, la arca desde el tiempo de los jueces, y la ciudad de Silos no se menciona más, posiblemente fue destruida completamente. Así que buscaron otro lugar para ubicar el arca, y quedó durante 20 años en ese lugar. Pero es interesante, hermano, que si recordamos la historia, al principio, ¿verdad?, encontramos que Samuel estaba en el tabernáculo cuando era niño, y en esa época que el arca fue tomada, pues Samuel estaba ahí. Él fue el que profetizó, ¿verdad?, el problema de Elí y de su familia, que se habían olvidado de Dios, que se habían tomado las cosas a la ligera, que no tenían un compromiso, que hacían cosas delante de Dios que no eran adecuadas. Tanto Elí como sus hijos eran gente desordenada, gente que no tenía interés en las cosas de Dios, aun cuando eran parte del pueblo de Dios, pero habían perdido el deseo de servicio. Hermano, no permitas en tu casa, en tu vida, no permitas a tus hijos que pierdan el celo por las cosas de Dios, y sobre todo si están sirviendo a Dios. Amén. Tenemos que procurar que los muchachos se comprometan con Dios para que no venga una desgracia, ¿verdad?, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras familias. Así que vino un gran problema. Pero es interesante, hermano, que durante estos 20 años Dios estuvo preparando a Samuel. Samuel se menciona cuando era niño, ¿verdad? Estaba ahí en el tabernáculo, porque el templo aún no existía. En el tabernáculo estaba ahí al servicio de Elí, que era el sumo sacerdote en ese tiempo. Y cuando el arca fue tomada y esa parte fue destruida, vemos que la familia de Elí también sabemos que murió por causa de su pecado. Tanto el padre como los muchachos murieron. Así que fue el tiempo que Dios estuvo preparando a Samuel. La verdad es que muchos de los personajes bíblicos que Dios ha utilizado, sabemos muy poco de su juventud. Se dan muy pocos detalles. Aún del mismo Hijo de Dios, ¿verdad?, se dan muy pocos detalles de su juventud. Se habla de niño, se habla de cuando empieza el ministerio. Así ocurrió también con Samuel. Se habla de la historia, cómo él apareció, ¿verdad? Usted sabe que fue un regalo del cielo. Samuel fue un regalo del cielo a su madre Ana. Ella era estéril, no podía tener hijos. Y dice que ella oró a Dios y Dios le dio a este muchacho. Pero ella lo entregó, lo consagró para el servicio a Dios. Y Dios le recompensó a Ana, ¿verdad?, dándole otros hijos. Pero este fue entregado completamente para el servicio a Dios. Y qué bueno, hermano, que Samuel fue preparado por Dios. Ahora, usted recuerde la historia de Samuel cuando era niño, ¿amén? ¿Cómo era? ¿Cómo realmente era? ¿Usted se acuerda el interés que había en Samuel cuando era niño por las cosas de Dios? Hermano, como uno pierde el interés por las cosas de Dios en la formación, cuando uno empieza a ser formado, pocas esperanzas hay de ser utilizados cuando llegamos a mayores. No perdamos ese celo, ese compromiso. Aquí podemos ver, hermano, que el que es fiel en las pequeñas cosas llegará a ocupar grandes puestos. Pero aquellos que no son fieles en las pequeñas cosas nunca alcanzarán los grandes puestos. Así que es necesario, hermano, aprender. Es necesario compromiso. Dios encontró en Samuel un siervo que estaba dispuesto a obedecerle y a hacer su voluntad. Para poder, hermano, llegar a cabo el propósito de Dios, tenemos que disponer nuestro corazón pronto y no dejar que se enfríe. Aunque los demás se enfríen, tú persevera, tú comprométete, porque Dios está ahí para ayudarte. Él está ahí para fortalecerte. Bueno, la verdad es que si alguien me pregunta, ¿y qué hacía Samuel a los 16 años? Dios lo estaba preparando. ¿Qué hacía Samuel a los 20 años? Dios lo estaba preparando. Usted porque me preguntará, ¿por qué sabe que a esa edad estaba Samuel siendo preparado? Porque Samuel, cuando fue la arca tomada, ¿qué edad tenía? Era un jovencito.
Si han transcurrido 20 años, por tanto Samuel empezó su ministerio por lo menos de 25, 26 años en adelante. Así que en ese tiempo, pues Dios lo estaba preparando. Pero vemos, hermanos, que Samuel no perdió el tiempo. El pueblo se había olvidado de las cosas de Dios. Y es verdad que la mayoría de las personas, de los cristianos, se olvidan fácilmente de las cosas de Dios. Pero siempre hay una minoría que dispone en su corazón. Y el Señor quiere que tú seas uno de ellos. El Señor quiere que yo sea uno de ellos. Que no me olvide de la presencia de Dios. Así que Samuel, él no se dejó influenciar y arrastrar por la mayoría, sino se perseveró cerca de Dios. Y Dios lo preparó, Dios lo dispuso. Así que, joven, si has dispuesto a trabajar para Dios, comprométete seriamente con Dios, porque Dios a su debido tiempo va a hacer cosas grandes. Dios hace cosas grandes, hermano, cuando tomamos compromiso con Dios. Así que no nos afecte las circunstancias. No nos dejemos arrastrar por la frialdad de los demás. Nosotros tenemos que mantenernos cerca de la presencia de Dios. A Dios lo podemos buscar en cualquier lugar, hermano. Dios lo abarca todo, aunque Dios no es todo. Pero usted puede buscar a Dios en su hogar. Usted puede buscar a Dios en la iglesia. Usted puede buscar a Dios en la montaña. Usted puede buscar a Dios en el camino. Usted puede buscar a Dios donde quiera, porque ahí lo va a hallar. Jesús nos acompaña todos los días a los cristianos. Él está a nuestro lado para mantenernos, para darnos fuerzas y ánimo, hermanos. Así que vemos que Samuel fue un muchacho, fue un personaje que fue preparado por Dios. Así que, como Moisés también, ¿verdad? Pues desempeñó un cargo muy importante en la labor, ¿verdad?, del propósito de Dios. Samuel también muy parecido en el servicio que prestó. Fíjese Samuel hasta dónde desempeñó su trabajo. Les voy a mencionar varios de los títulos que Samuel tuvo. Usted lo va a recordar porque ha leído la historia, ¿verdad? Fue juez. Amén. Fue sacerdote porque ofrecía sacrificios. Fue profeta. Fue consejero. Y un hombre importante en las manos de Dios, porque en una época muy difícil, ahí tenemos a Samuel cumpliendo el propósito de Dios. Estos pasajes y estas historias, hermanos, nos alientan a aquellos que queremos servir a Dios. Que si tú y yo disponemos nuestro corazón, Dios estará con nosotros. Pero, hermano, Dios quiere ver que tu corazón arde por Él. Hermana, Dios quiere ver que tu corazón arde por Él. Si nuestro corazón no arde por las cosas de Dios, hermano, ¿qué podemos esperar? ¿Usted cree que Dios puede utilizar un corazón frío? ¿Una persona que no tiene interés? Dios solamente utiliza a aquellas personas que tienen interés en las cosas suyas. Por eso no debemos dejar enfriarnos. Que no permitas en tu vida que nada te aparte del plan y del propósito de Dios. No pongas la mirada en cualquier otra cosa. Pon la mirada en Cristo y síguele a Él. Porque Él tiene cuidado y vela por nosotros, hermanos. Y Él es el que nos da la victoria. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Fíjese lo que Dios puede hacer con su vida si toma un compromiso. Así que en Él podemos ver este ejemplo que Dios siempre llevará a cabo el plan que haya dispuesto en su vida, siempre que usted también ponga la parte que le corresponde. Amén. Allá donde no llegamos, Dios llega por nosotros. Para Él no hay nada imposible. Amén. Pero aquello que tú y yo podemos hacer, usted sabe que a Dios le agrada que le busquemos, que oremos, que nos apartemos de todo aquello que pueda afectar nuestra vida espiritual. A Él le gusta que haya un constante sentir de búsqueda. Esto no es un asunto de una época. Esto es un asunto de día a día. Esto es un compromiso diario. La vida con Dios es un compromiso diario. Hay cristianos que se proponen hacer cosas, pero fácilmente se cansan. El verdadero cristiano no se debe cansar nunca.
Cada día tiene que estar dispuesto para el servicio a Dios. Y así las cosas funcionan y el camino se va abriendo. El Señor se encarga de ir abriendo el camino. Él aparta todo obstáculo y todo impedimento para que tú y yo le podamos servir con alegría. ¿Por qué? Porque lo ha hecho en el pasado y lo hace también en el presente. Así que tenemos que recordar que el compromiso debe ser un compromiso serio, hermano. La historia del arca, pues si usted ha leído, recordaremos que aquí la encontramos en este lugar. Más tarde, cuando David llega al trono, él la traslada desde este lugar y la lleva a Jerusalén. Cuando Salomón construye el templo, él la introduce en el templo. Y una vez Jerusalén es tomada por el imperio babilónico, desaparece el arca. No sabemos dónde está, Dios solamente lo sabe. ¿Amén? Pero esto era un símbolo para el pueblo de Israel. Era algo que Dios había puesto en medio del pueblo de Israel como presencia suya. Por tanto, no nos tenemos que aferrar tanto al arca. Nosotros ahora lo que nos tenemos que aferrar es a la presencia de Cristo. ¿Amén? Ahora tenemos algo más importante que el arca. Tenemos al Hijo de Dios en medio de nosotros. ¿Amén? Por tanto, simplemente esto se lo detallo para que si usted ignora, pues, si usted ignora lo que ocurrió del arca, usted está viendo muchos, pues, películas, ¿verdad? Se está haciendo sobre este aspecto, yo qué sé, muchos otros documentales sobre la búsqueda del arca. Olvídese de todo esto, hermano. Si el arca será útil para el pueblo de Israel o Dios la ha de utilizar o lo que no sabemos lo que va a hacer, a nosotros eso no nos tiene que traer sin cuidado. Nosotros ¿qué tenemos que hacer? No dejarnos arrastrar por las historias del mundo. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar a Cristo. Para nosotros el arca no tiene nada que ver, simplemente que en esta época sí, para el pueblo de Israel era importante, para nosotros lo importante es Jesús de Nazaret. Amén. Así que tenemos que tener puesta la mira en él. Bien, cuando Dios ya levanta a Samuel para el ministerio, el versículo 4, vamos a estar leyendo verso 4 o 3, el mensaje que trae Samuel al pueblo. Recuerde que cuando el pueblo se ha apartado porque ha olvidado, ha ignorado el arca, la ha dejado ahí abandonada, es normal que cuando Dios quiere venir a restaurar al pueblo y hacer que el pueblo vuelva a él, porque dice que el pueblo se afligía, el pueblo se daba cuenta que había perdido algo tan importante, dice que anhelaba la presencia de Dios. Y es verdad, hermano, que cuando tú y yo por un tiempo nos apartamos, que no pase, hermano. Yo me integro también, porque me gusta integrarme con todo, aunque no me haya acontecido. Pero en el fondo de nuestra alma, cuando nos sentimos alejados de Dios, sentimos una tristeza y sentimos un anhelo de volver. Por eso muchos cristianos vienen a las iglesias a reconciliarse, nuevamente a empezar de nuevo. Y hace bien, porque Dios siempre está dispuesto para ayudarnos y levantarnos. Amén. Es bueno, hermano, que dispongamos nuestro corazón. Y ahora el pueblo aquí se dispone para buscar a Dios. Pero muchas veces no saben cómo hacerlo. Así que necesitan un guía, necesitan a alguien que les oriente. Necesitamos siempre a alguien que nos ayude, hermanos. Porque muchas veces por nosotros solos no somos capaces de conseguir la restauración o cómo hacerlo. Quizás porque hay barreras, impedimentos que ese tiempo de alejamiento, ¿verdad?, pues nos impide. Así que vamos a leer el versículo, creo que es 3 o 4, vamos a leer a donde dice que Samuel, verso 3 es, sí, habló entonces Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos a Astarot, dedicad vuestro corazón a Jehová y servidle solo a él, y él os librará de manos de los filisteos. Amén.
¿Cuál es el mensaje de Samuel, hermano? ¿Cuál es el mensaje de la palabra de Dios para nuestras vidas? No, el mensaje, no, si estamos andando de espaldas a Dios, no es que usted siga de espaldas a Dios, sino que se vuelva de todo corazón a Dios. Oiga, qué bueno que usted le predique, le diga, tranquilo que todo va bien, usted siga viviendo la vida que vive. Sígase usted materializando, usted tranquilo, si no pasa nada. Hoy en día se está predicando esto en muchas iglesias y muchos movimientos, pero ese no es el mensaje de Dios. ¿Qué dijo Jesús cuando empezó su ministerio? Arrepentíos. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Arrepentíos. ¿Qué dice Pablo? Arrepentíos. ¿Qué dice Pedro? Su primer mensaje, arrepentíos. Sin arrepentimiento, hermano, no hay perdón. Ni hay restauración. El Señor sabía que este corazón de este pueblo se había vuelto idólatra. Ay, hermano, ¿qué representa esta diosa? Cualquier ídolo que nosotros hayamos impuesto en nuestro corazón. No sé qué es lo que le gobierna a usted, qué es el apartado de Dios. ¿Qué tiene en primer lugar en su vida? Lo tiene que quitar. Si usted quiere ser liberada, si usted quiere que las cosas le funcionen, tendrá que quitarlo. ¿Cuál fue el mensaje de Samuel? Claro, pero esperaba que Samuel viniera y empezara a decirle, ay, qué guapos son ustedes. Qué bonitos, qué pueblo tan precioso. Como muchas veces se entretiene la gente en las iglesias. Ay, qué pueblo tan precioso. Qué bien, hermano. Claro que yo me alegro de verles, amén. Y somos preciosos por la gracia de Dios. Pero amigos, cuando las cosas van mal, lo que necesitamos es que el médico nos diga dónde está el problema, ¿no? Si estamos enfermos, ¿qué quieres? ¿Que nos cubran con bálsamo la enfermedad y que se vuelva una llaga incurable? Hermano, el pecado es una llaga incurable, que solamente Dios la puede sanar. Amén. Por tanto, no se engañen, no se confunda. Yo no sé qué es lo que a usted le controla. Yo no sé lo que a mí yo sé lo que a mí me controla. Y si hay algo que impide la comunión con Dios, si hay algo que se interpone y que ha tomado lugar en mi corazón, el mensaje es, hay que abandonarlo. Porque si no lo abandonamos, no hay solución. No hay remedio, hermanos. No tiene sentido. No, Dios no podría obrar si no quitamos del medio la idolatría. Dios no puede compartir con los ídolos. Los ídolos están dispuestos a compartir todo lo que quieran. No les da igual. Mira, los religiosos tienen todas las vírgenes que quieran. La Virgen, amén, usted sabe quién es la principal de todas. Aquí había una que simbolizaba a todas, a todos los ídolos. Integrado Baal, aquí también se menciona, que simboliza a Satanás, por cierto. Eran ídolos de estas naciones. Usted sabe que en este país de España, igual que en muchos países católicos, pues, hombre, espero que esto no sea un asunto todavía en nuestras vidas, que todavía seguimos rindiendo culto a las vírgenes. La Virgen María, la Virgen Pilar, la Virgen del Cen, la Virgen la no sé qué, la Virgen no sé cuánto, la procesión tal, la procesión cual. Hombre, espero que eso ya no esté en nuestra vida, ¿amén? Porque entonces usted es un católico. Usted no ha cambiado en su vida, en su corazón. Si todavía esto está en su vida. Pero, amigo, hay otros ídolos que no tienen nada que ver con las vírgenes. El ídolo Fulvo, por ejemplo, que lo mencionamos tanto. Es un ídolo. Hay que quitarlo, amigo. ¿Es más importante el Fulvo que la iglesia para usted? ¿Y qué diremos de la telenovela? Es la 10 Tara. ¿Y qué podemos decir de aquel programa televisivo que nos gobierna? Todo esto son ídolos. ¡Ay! Y el Dios, perdone la expresión porque es bíblica, Mamón. Y ya sé que es una expresión fuerte, aún en España, pero es bíblico. Es el amor al dinero.
Así que Samuel le dice al pueblo, estos ídolos hay que quitarlos del medio si queremos que Dios nos restaure, para que venga la restauración de Dios. Yo no sé, hermanos, si la situación en la que vivía el pueblo en esta época era muy diferente a la que la Iglesia Evangélica Española o la Iglesia de Cristo vive. Yo no sé. A mí me gustaría poder entrar como Dios ve su corazón. Y a usted le gustaría también ver mi corazón. Pero no podemos. Porque eso es exclusivamente de Dios, que le conoce a usted y me conoce a mí. Aún mejor que nos conocemos nosotros, por cierto. Porque para Dios no hay nada que se oculte. Él conoce sus motivaciones, conoce mis motivaciones, mis intenciones, mis deseos. Conoce los secretos. ¿Y qué le podemos ocultar a Dios, hermano? Así que aunque los israelitas adoraran en secreto, muchos lo hacían bajo de árboles frondosos. Ahí decía, aquí no me ven. Como si Dios no los viera. Muchas veces nos ocultamos de los hermanos. Decimos, Dios no nos ve. Perdón, el hermano no nos ve. Está bien, el hermano no nos ve. Pero Dios sí nos ve. Amén. Él sí nos ve. ¿Y cómo nos vamos a ocultar de Dios? Y Dios dice, por medio de Samuel, como todo siervo de Dios, que es fiel al mensaje, va directo al problema, a la llaga, a la enfermedad. Hay que quitar esa cosa que estorba. Dios no quiere que engañemos a la gente, hermano. Yo no les voy a engañar, estoy bien claro. Dios me llamó a predicar su palabra y yo no voy a vender la verdad por nada ni por nadie. Yo les voy a decir la verdad. Yo les digo lo que la palabra de Dios dice. El mensaje es, hay que quitar la idolatría. Hay que quitar los ídolos, hay que quitar los estorbos. Hay que salir del enfriamiento, hermanos. Hay un enfriamiento en el corazón del pueblo. Y ese enfriamiento está robando la vida espiritual de la cristiandad. Hay una superficialidad religiosa que ofende a Dios, hermano. No podemos aparentar algo que no somos, hermano. Samuel le dice, quiten todas esas basuras, porque son basuras ante la presencia de Dios. Si quieren que Dios le libere de aquellos que le dominan. ¿Por qué estaban siendo oprimidos? ¿Por qué estaban sin trabajo? ¿Por qué la economía iba mal? Porque eran idólatras, hermanos. Por eso los enemigos los dominaban. ¿Por qué nos domina el mundo? ¿Por qué nos domina las circunstancias? Porque hay idolatría en el corazón del pueblo, hermano. Porque hay abandono, porque hay poco interés de nuestra vida hacia las cosas de Dios. Por eso es que Dios permite que el mundo venga y nos robe. El mundo viene y nos roba. Y lo peor que nos pueden robar, hermanos, es la vida espiritual que proviene de Dios. Porque vamos a sentir los efectos de la angustia, de la desesperación. A veces hasta entras en una depresión por este problema. Y Dios no quiere que tú y yo estemos deprimidos, ni tristes. Él quiere que nos alegremos siempre. Pablo dice, gozaos en el Señor. Él quiere que vivamos en un gozo constante. Pero ¿cómo va a haber gozo cuando hay idolatría, hermano? ¿De qué se gozaba este pueblo? Anhelaba a Dios, pero Dios no venía a estar con ellos. Los guardaba y estaba dispuesto a restaurarlos, sí, pero impone o manda unas normas. Dios siempre va a poner sus normas, que la carne no le gusta nunca. Porque la carne es enemiga del espíritu. A la carne lo que le gusta es que le agraden y que le sigan la corriente. Pablo dice que en los últimos tiempos el pueblo escogería a sus maestros. Pero ¿sabe por qué los escogería? Porque los escogería de acuerdo a su forma de vida para que se lo aprobara. Pero usted no debe ser de este tipo de cristiano. Los maestros los pone Dios, no los puede poner usted. Samuel no fue levantado por el pueblo, fue levantado por Dios.
Moisés no fue levantado por el pueblo, fue sacado por Dios para servirle. Nosotros no podemos buscar a aquellos maestros que nos siguen la corriente, que nos aprueban nuestros errores. Claro, hay pastores por ahí, hermano, que le aprueban todo. Y aún le halaga y le dice, que bien, usted siga viviendo como vive. Le está engañando. ¿Sabe por qué? Porque ellos viven desordenadamente, se acabó. El que aprueba el pecado porque vive desordenadamente. Yo no estoy yéndome a los extremos, ni quiero ser exigente, porque todos necesitamos la ayuda de Dios. Amén. Yo necesito la ayuda de Dios. Pero no es lo que a Dios le agrada. Usted tiene que buscar agradar a Dios. Y, hermano, la palabra de Dios es el plano que Dios nos ha dejado. Dios no nos ha dejado otro plano que no su palabra. Si seguimos su palabra, andamos por buen camino. Si nos apartamos de su palabra, andamos por mal camino. Así que le dijo, quiten del medio todo aquello que les estorba. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, a los Bitter, la música mundana del corazón. ¿Cuántos tienen todavía música mundana? Los Baales, los Bitter, eso significa eso, Bitter. Los escarabajos, quiere decir. El dios escarabajo. ¿Le gusta a usted la música del mundo o usted sigue la música de Dios? Pues hay que quitar la música del mundo, ¿no? Dice que el pueblo escuchó a Samuel y empezó a poner en práctica lo que oía. ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a quitarlo, a destruirlo. ¡Acción! Ah, mire qué bien que estuvo el mensaje, pero claro, me fue fuertecillo, pero bueno, estuvo bien. Pero yo no voy a cambiar. Eso solamente fue una palabra. Que a mí, al fin y al cabo, no me interesa, no la quiero. Está bien, haga lo que quiera. Al fin y al cabo, un día Dios le pedirá cuenta a usted. Mi deber es predicarle, decirle la verdad. Hay que quitar. La música mundana hay que quitarla. La mundanidad hay que quitarla. Hermana, no se engañe, no sea cristiano en la iglesia y en el mundo mundano. No se puede ser. No se puede vivir dos vidas. Hay gente que aquí en la iglesia vienen con faldas aquí hasta abajo y después por ahí por la calle van con minifaldas. ¿Qué te cree que Dios no le ve? Por favor. Usted tiene que ser cristiano a las 24 horas, no solamente cuando viene a la iglesia, para que le vean los demás que usted es decente. La minifalda es mundano. Si me tuviera que meter hasta con el pantalón, ¿usted sabe quién introdujo el pantalón en las mujeres? ¿Lo sabe o no? ¿Quiere que se lo diga? ¿Usted conoce a una tal Coco Chanel? Una lesbiana, una feminista. Ella fue la que lo introdujo en la sociedad. ¿Sabe por qué? Porque ella fue una gran enemiga de los principios divinos. Si usted no lo cree, entre en internet, que ahí lo va a encontrar. ¿Qué es lo que representa el pantalón, hermanos, en la mujer? Buscando la igualdad con el varón. Quiero ser igual que él, no quiero ser diferente. ¿Por qué no voy yo con una faldita? Porque yo no quiero ser una mujer. Si a mí me gustara ser una mujer, yo iría con una faldita. Por eso los travestis y todo eso van con falditas, porque les gusta ser mujeres. Amén, gloria a Dios. Mire que yo no soy extremista, haga lo que quiera, Dios le pedirá cuenta. Pero yo le digo la verdad. Haga lo que quiera, pero es la verdad. Oiga, se condena porque usted ande con pantalones. Yo no le voy a condenar, porque usted es salvo por gracia del cielo.
Pero la palabra nos dice una cosa, y hay que hacer lo que la palabra manda. Yo no le condeno porque usted vaya con pantalones, pero yo le digo la verdad, el pantalón es varonil. ¿Sabe que había un movimiento que se ponía, era una sacerdotisa, que se ponían pantalones para servir a sus dioses en la antigüedad? ¿No sabía eso? Y se vestían de soldados. Yo le menciono algunos ídolos que hay que quitar del medio, hermano. Estamos hablando de ídolos, así que no se enfaden conmigo, porque estoy hablando de ídolos. Si no tocara hablar de ídolos, no diría todas estas cosas. Porque muchas veces estamos adorando o sirviendo a los ídolos porque no los conocemos y que pensamos que son buenos. Bueno, hay tantas cosas que se puede decir sobre los Beales o los Biter y hasta Astarot, que ya la hemos mencionado. ¿Y sabe quién era esta diosa? La diosa de la fertilidad. Se le otorgaba la producción de la tierra. Es decir, no se reconocía que era Dios, el Dios de los cielos que daba las cosechas, sino que era esta diosa. Bueno, vemos en nuestro país que rinden más culto a la Pilarica o a la Monserratina o a la otra, que a Dios. Ahora vamos por la montaña y nos encontramos la fuente de la Virgen tal. ¿Cómo que la fuente de la Virgen tal? Si yo la conocí de siempre, ahora le han dado esos títulos. Yo hace años que veía esa fuente y siempre habían manado y daban agua. Era la fuente de Dios, porque es el que las hizo que manaran ahí, ¿no? Y porque le vamos a dar un título a la fuente, hermano, porque la gente quiere captar y engañar a la gente. Nosotros tenemos que diferenciarnos y decir, es de Dios todo lo que existe, hermano. No es de estos dioses. Lo triste, hermano, es que el pueblo de Israel aceptó la costumbre de esas naciones en vez de influenciar a esas naciones para que cambiaran y buscaran al Dios de los cielos. Cuando usted y yo vivimos de acuerdo a las normas de este mundo, estamos influenciando negativamente. Usted tiene que vestir, usted tiene que actuar diferente al mundo. Todo lo que el mundo pone en práctica que va en contra de la palabra de Dios es malo. Y nosotros lo tenemos que denunciar con nuestro testimonio diario. Porque a Dios le agrada que seamos cristianos, amén. Que seamos personas como tenemos que ser. Así que vemos que dice que Israel empezó a quitar lo que realmente le impedía la bendición. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermano? ¿Usted quiere ser bendecido por Dios? Empieza a quitar. Yo quiero ser bendecido por Dios. Debo de empezar a quitar todo aquello que ofende o instruye el propósito de Dios en mi vida. Eso es un asunto personal. No es un asunto de que lo hagan unos cuantos, es un asunto de que cada uno lo hagamos. Aquí dice que el pueblo no le dijo al pueblo: Samuel, tú que eres un hombre comprometido, tú eres el que tiene que hacer. Como muchas veces me han dicho, usted que es el pastor que tiene que hacer estas cosas, me han dicho algunas personas. Eso es un asunto de pastores, me dice. ¿Cómo que esto es un asunto de pastores? Esto es un asunto del pueblo de Dios. Y eso es un compromiso personal de cada uno. Yo sé que los pastores tienen el deber de hacer cosas que quizás la membresía no tienen por qué hacerlas, pero hay muchas cosas que tenemos que hacerlas todos, los pastores y los que están sentados. ¿O no? Todos tenemos que poner en práctica. Aquí dice que el pueblo empezó a quitar la idolatría. Los ídolos. Hermano, cualquier cosa que le robe es un ídolo. Cualquier cosa que le trae tristeza y pobreza espiritual es porque hay un ídolo. El que no tiene ídolos no tiene problemas, hermano. Usted sabe que cuando el pueblo fue restaurado y quitó todo lo que ofendía a Dios, el pueblo fue bendecido, fue prosperado, fue victorioso. Entonces fue él que dominaba las naciones que le rodeaban. Usted recuerda la historia de David.
Cuando David llegó al trono, hermanos, que David puso las cosas en orden, no quiere decir que llegara a conseguir todo el plan, pero puso mucho orden. Fue el hombre que conquistó y fue el pueblo que mayor victoria tuvo en toda la época de Israel. Porque era un hombre que tenía un corazón conforme a Dios. Es decir, hacía lo que a Dios le agradaba. Samuel tenía un corazón que era agradable a Dios. Y si usted y yo tenemos un corazón agradable a Dios, Dios obrará a través de nosotros. Si usted quiere ser feliz, si usted quiere ser prosperado en las cosas de Dios, empiece a quitar aquellas cosas que roban y se interponen en el plan y en el propósito de Dios y verá los resultados. Hay resultados, hermano, cuando nos ponemos a obrar, cuando actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay resultados, usted lo va a sentir, lo va a experimentar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Porque si lo dijese yo sin estar escrito, de poco serviría. Pero usted sabe que si lee la palabra, y aquí tenemos solamente 4 o 5 versículos que hemos mencionado, dice que cuando escucharon el mensaje se pusieron a actuar. Y si usted sigue leyendo la historia, verá que el pueblo fue bendecido y prosperado. Así que muchas veces la falta de trabajo, la falta de situaciones, problemas en los hogares, está porque estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Pongamos en práctica la palabra de Dios, verá cómo las cosas empiezan a funcionar. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más. Bendecimos y proclamamos tu nombre. Te pedimos que tú bendigas esta palabra una vez más en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios, hermano. Usted recordará que este mes es un mes. Usted sabe que me gusta poco pedir. Yo prefiero que usted se comprometa con Dios. Pero hay muchas necesidades. Tenemos obras. Ya ve que poco a poco vamos terminando. Nos falta solo colocar un fluorescente ahí para que haya un poquito más luz en ese rincón. Que ya están los cables instalados. Solo hay que comprar el fluorescente, bueno, la luz, el suelo. Y bueno, usted sabe que este mes es el mes, aún fíjese que ha llegado otro recibo, es que es el mes de los meses. ECA es se ve que ahora hay unas normas por FEXA o la luz eléctrica o por el gobierno, que cada 5 o 10 años tienen que hacer una inspección. Aquí